jardín, decoré con flores. Bueno, 12:28 y seguimos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. Es un gusto para mí estar en este viernes de lo que pasa pues en el mundo, también en el país, con Stalin Poveda, que sociólogo, también es, de alguna manera ejerce el periodismo a través de las radios donde tú estás, y obviamente pues un director muy importante de servicios públicos de primera acá en Guayaquil. Mi querido Stalin, lo que ha sucedido en la semana, cayó Evo y nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Recordemos que Evo, dentro de todo el clan socialista, es el que mejor manejó la economía de su país. Recordemos que tenía realmente pues una economía bastante fluida, pudo guardar dinero, no se lo gastó todo, y pues de esa manera se mantuvo durante 14 años, ¿ok? Sin excesos en gasto público, sin doblar el gasto público, así se hayan sacado videos de que él sí era un hombre que tenía muchísimos excesos como presidente, o sea, muchas cosas importantes, digamos que muchos lujos, pero él, dentro de todos, se mantuvo pues con un país que no estuvo en ningún momento en riesgo de ir a la quiebra. Sin embargo, se fue. ¿Usted cree que se fue para siempre? Mariela, ¿cómo está? Gracias por esta Stalin querido, que no lo sé, porque yo no soy adivina, pero yo sé que ahora está en México, obviamente, pero sabemos que se fue. Sabemos que se fue, sí. Y que realmente pues fue un proceso muy, muy complicado porque, como se lo dice en redes sociales inclusive, lo describen muchas personas, bueno, con una tendencia del capitalismo, ¿no? Dentro de redes sociales, a quienes sigo especialmente, dicen, bueno, lo hizo bastante bien dentro de la economía, sin embargo, no digamos que no respetó algo tan importante como es la democracia. Bueno, hay un principio, un sinónimo o un decir popular. Hay personas que cavan su propia tumba. Ajá. Y este es el caso de Evo Morales. Evo Morales durante 14 años generó desde el poder una estructura de gestión, de sostenibilidad presupuestaria, de crecimiento y desarrollo económico. ¿Cuánto era la reserva económica de Bolivia? Bueno, había un fondo de reserva que estaba, hasta cuando me enteré antes de su caída, en 23.000 millones, uh-huh. Que era un fondo de reserva de todo lo que ha significado la nacionalización, porque lo primero que hizo su gobierno de Evo Morales, uh-huh. fue nacionalizar todos los recursos naturales. Nacionalizar todos los recursos naturales. Por favor, Pacho, búscame el Producto Interno Bruto de Bolivia y los habitantes de Bolivia. Estoy contigo. En ese momento, uh-huh. Que nacionalizó todos estos recursos, uh-huh. tuvo la precaución, y esto es un aporte de su vicepresidente, que ha tenido experiencia en manejos económicos, de poner un fondo de estabilidad, ¿no es cierto? Social, político, lo que sea. Y esto de alguna manera le generó una especie de blindaje para el desarrollo del crecimiento y sostenibilidad del desarrollo económico de ese país. Algunos indicadores muy importantes de crecimiento sostenido durante 14 años, entre el 4.9% permanentemente de crecimiento, y en el último año hubo un tema de desfase presupuestario con un déficit de algo del 5.6%. Las explicaciones por qué ese déficit se originaron a toda la crisis que él mismo fue determinando. Y Evo, lo que le perjudica en el desarrollo de su ejercicio del poder es que empezó a manosear y a jugar con los valores democráticos y constitucionales de su estructura, ¿no?, de ese país. Cuando el pueblo le dijo, no, usted ya no va más a las reelecciones, en una consulta popular, él tomó una decisión de acudir a la Corte Suprema, uh-huh. que eran prácticamente adscrito a su propuesta política y a su grupo de poder, y reformó un artículo en donde se establecía ¿En la Constitución? En la Constitución. O sea, hizo una enmienda. Reformó un artículo. Sin votación. No, y no solamente eso.
pidió la reforma de ese artículo. Mire lo que pasaba, María. Ahí lo habiendo hecho una consulta, un referéndum, donde el pueblo le dijo, usted no va más a la reelección. Perdió con el pronunciamiento del pueblo la reelección. Entonces acudió a un manoseo constitucional, reformó el artículo y efectivamente esta Corte dijo sí puede ser reelegido a otro periodo. Ese manoseo en el orden constitucional fue generando una especie de distancia con los ciudadanos respecto a cuál era el valor y la concepción que él tenía de los valores de la democracia, lo que tú dices, y de la institucionalidad de un país y de un Estado de Derecho. Y ha empezado entonces un poco al deterioro de la legitimidad y de la credibilidad de Evo Morales. Y estos dos componentes de pérdida de legitimidad y de credibilidad son los que fueron un poco desarticulando su presencia y también tirando al traste el modelo. Porque él, por ejemplo, propició durante muchos años el culto a la personalidad. Nunca hubo relevo, nunca tampoco tuvo la alternancia para ir creando cuadros para que lo vayan un poco relevando. Él quiso perennizarse en el poder. Es tanto que ahora en la crisis resuelve, porque no tenía a nadie más, y dice, vamos a renunciar todo en la sucesión, para que la sucesión se torne muy áspera, muy diferente, ¿no? muy de crisis. ¿A qué te refieres con eso? No lo estoy entendiendo. ¿Él qué dijo? ¿Vamos a impedir que haya una nueva sucesión? Okay. No. Cuando él se da cuenta que no puede manejar la crisis, ya. Entonces él viene y dice, renuncio. Eso fue hace unos 5 días, 6 días, claro, ¿no? Okay. Recién. Pero él puede renunciar, pero podía haberle dicho a su vicepresidente, quédate para la sucesión. Claro, para la sucesión constitucional. ¿No? Le dijo, no, tú tampoco te quedas, tampoco se queda el presidente del Congreso. Bajo la válvula. Bajo la válvula, todo se fue. Exactamente. Ese es el término. Entonces, dejó en un limbo democrático institucional ese momento. Bueno, ahora ya tenemos una presidenta, Yanina Áñez, que evidentemente ha empezado a darle una estructura a su gobierno y ha prometido una convocatoria inmediata. ¿Cómo se escogen a Yanina Áñez? Bueno, era también Yanina Áñez, era un poco de una bancada opositora, pero que en la línea de sucesión, a no ver el presidente de la presidenta del Congreso, la vicepresidenta, a ella le tocaba en esa línea de sucesión. Quedó eso, entonces ya ahora está como presidenta. Pero qué machista que es la gente, ¿no? Los hombres, hay mucho machismo. Pero hay una mujer. Sí, pero enseguida van con un video pornográfico. Y en la crisis. ¿Ah? Y enseguida van con un video pornográfico de la presidenta. Bueno, cuando te expones al escrutinio... A ver. Cuando te expones al escrutinio... Este no solamente es un programa donde hablamos de política, sino que también hablamos de la parte social y hablamos de todo. Pero, a ver, no puede ser. A nadie le sacó ningún video de esa categoría, a ningún presidente. Pero, por favor, ¿por qué tienen que exponer así a una mujer? Bueno, la exposición... Yo hablé del video y aquí Freddy dice, sí, Pacho, sí. Todos lo habían visto. Y tú también, no te hagas. La exposición... Mira, yo le voy a decir una cosa. La exposición hizo viral. De un ciudadano, ¿no? Cuando está expuesto a lo público. Qué pena que sea una transparencia pública. Pero entonces quiero decir... Quiero decir... Claro, ¿por qué no le sacan a esa mujer lo positivo de su existencia? Y la satanizan con un video de esa índole. O sea, yo creo que también son los juegos de intereses que se manejan alrededor. No han de haber sido los ciudadanos aliados. Es un opositor que empezó a minar la credibilidad de la nueva presidenta. ¿Y con ese video sexual, tú crees que se mina la credibilidad de Yanina Áñez? No, porque cae en el ámbito de la lucha del poder. O sea, hay cosas que tú puedes justificar y decir, no, eso es una maniobra, ¿no es cierto?, para deslegitimarla en su gobierno. Eso que puede aparentemente parecer que la afecta, la puede ayudar. ¿Por qué? Porque la declara, porque la puede hacer aparecer en la opinión pública como una perseguida y víctima de ese juego de interés. Y la posiciona mayormente. Okay. Sí, o sea, puedes mirarlo por los dos lados.
Pero en todo caso, el tema de Bolivia, además de todos los indicadores económicos que hemos analizado, leía con mucho interés un escritor que decía que la brecha de la pobreza continúa en Bolivia, hay un 60% de la población indígena, pero decía que la única brecha que cerró de la miseria crítica es la economía de Evo Morales. Bueno, ¿te parece bien, no? Claro, porque hay fotos de Evo antes y después. Antes y después, y todo el trabajo a lo que se dedicó. Ahí vi un programa de un prestigioso periodista peruano, de Bailey, donde le hace una radiografía. Bailey lo hace. Le hace una radiografía, ¿no? De cómo. No lo hace pedazos, le hace una radiografía de cómo el poder representado a través de Evo Morales genera una estructura del narcopoder. Y esa estructura del narcopoder habilita o activa otras sensibilidades sociales y políticas en donde se involucra al Estado en esa dimensión. Y quienes han visto la serie de Pablo Escobar saben que el que primero tuvo esa idea, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dígalo usted. Pablo Escobar. Eso, exactamente. Pablo Escobar fue el primero que dijo, bueno, si nosotros producimos esto, pues este es nuestro Producto Interno Bruto más importante, vamos a exportarlo. Pero para eso, para que todo esto sea legal, tenemos que llegar al poder. Él nunca lo logró. A medias. Bueno, a medias, porque creo que fue senador, ¿no? ¿Cuándo logras articular el poder? No solamente es en la representación que tú puedes poner a tus personas y pueden representar y responder a los intereses del narcotráfico. Es cuando infiltras a una sociedad en su estructura y en su institucionalidad, en donde tú, a través del narcotráfico y de este negocio, ¿no?, comprometes a todos los niveles institucionales de una sociedad, la policía, los militares, el gobierno, los ministros, todos en general, Carlitos ¿no?, Estrella, infiltrados en ese proceso. Carlitos, gusto en saludarlo. Un placer estar con ustedes. Carlitos, que usted siempre parece muñequito de torre. Qué envidia. El reflejo. Es un gentleman. Es un gentleman. Carlitos, muy bien. No puede ser. Esos son los aires de la experiencia de la diplomacia. Claro. Pero quiero aclarar una cosa. Él vino de directamente desde Inglaterra, acá de la radio. No de las momias. No de las momias. Por favor, esta es una nueva generación de diplomacia. Gracias, muy amable, muy gentil. Bienvenido, Carlos. Gracias. Qué gusto Carlitos, saludarte. ¿qué son eso de las momias? ¿Qué? Cocteleras. Así es como Correa definía Nunca lo escuché decir eso. al servicio exterior, lo cual que servían para eso. Era mentira, porque el servicio exterior ecuatoriano siempre las ha sido momias valioso. cocteleras. ¿Por qué decía que eran las momias cocteleras, además de toda la práctica? Y de los periodistas que solo nos dedicábamos a tomar café. Bueno, Claro, que eso no servían para morar aguacate, ¿no? Porque había generación estancada, según él, en el proceso diplomático, de siempre eran los mismos señores de edad ya muy avanzados de edad. Entonces, las momias cocteleras que pasaban solamente de cócteles en cócteles. Y eso era falso, porque en la Cancillería hay, por ejemplo, embajadores como Marcelo Fernández de Córdoba, claro, muy valioso, Jaime Marchán, que es el que ha ido a Inglaterra a arreglar el problema de Assange. Entonces, justamente Correa desinstitucionalizó la Cancillería y los resultados son públicos. Claro. Carlitos, estamos hablando del tema de Bolivia y pues introduciendo también con Stalin el tema de por qué Evo Morales se fue, pues teniendo una economía bastante buena en Bolivia, a pesar de que la brecha social seguía muy alta. Y esa fue la introducción que hizo Mariela, que me parece muy interesante. Y yo le quiero agregar, desde tu visión como diplomático, como analista político, internacional, ¿es un estado fallido Bolivia? No, mejoró la economía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariela, que siendo una persona poco preparada, entonces, yo siempre te escucho. Yo siempre te escucho. Claro. Soy fanático de Mariela. Qué bello. Pero a pesar de que él tenía poco conocimiento académico, tenía mucho sentido común y mejoró la economía. Que es el menos común de los sentidos. Pero eso no sí. significa que por más que yo mejore la economía, quiera quedarme más de 14 años presidiendo un Estado. Es decir, yo puedo hacer las cosas bien, pero Bolivia no es del señor Morales. Entonces él se fue en contra de un principio básico de la democracia, que es el principio de la alternabilidad.
y quiso quedarse 14 años más, 10 años más. Violó un plebiscito que le dijo, no puede usted ser candidato. Fue ante la Corte Constitucional y le dijo, es que es mi derecho humano, que ahora son derechos fundamentales, ser candidato. Y presionando fue, y encima hubo fraude. Un fraude que además es público porque se fue más de tantas horas el sistema y después ganó él. Y vino un informe de la Organización de Estados Americanos. Entonces el error de Morales, que es el mismo error de Correa, que es el mismo error de los socialistas del siglo XXI, y en eso Stalin estará de acuerdo conmigo, es que se creen mesías. Entonces creen que nacieron y que el Ecuador va a estar bien solo porque está Correa, y Bolivia va a estar bien solo porque está Morales, y Brasil solo va a estar bien porque está Lula. Ni siquiera en el siglo XX, el político más importante del Ecuador, que fue José María Velasco Ibarra, se le ocurrió ser 10 años presidente. Fue 5 veces en periodos cortos y siempre lo votaban y volvían. Es decir, el pueblo lo volvía a elegir, pero él no se le ocurrió. Y era un hombre sumamente honesto. Sumamente honesto. Se le ocurrió a los Castro quedarse como ¿cuántos años? Los 50 Castro y 60 años. Sí quisieron que se han quedado. Son señores feudales. Señores feudales. Ahora, y los estados no tienen feudos. No tienen feudos, pero se apropian. Claro, no es como Luis XIV que decía l'état c'est moi, el Estado soy yo. Luis XV que decía después de mí el diluvio. El que viene atrás que arre. Y el que vino fue Luis XVI. Oiga, pero ¿y qué hizo Luis XVI? El pobre. Dicen que era muy bueno para arreglar relojes. ¿Ya? Se casa con María Antonieta, que era preciosa. Claro. Encima tiene un problema, no podía tener hijos, tuvieron que hacerle una operación. Y vino la revolución. ¿Qué tipo de operación en esa época? No podía pero procrear. Yo ya imagino esa operación. Ha sido muy doloroso. En la parte genital, en esa época, lo dejaron peor seguro. Mejor no ande. Pero había otras opciones fuera de la operación para tener hijos. ¿Qué María Antonieta está con esas opciones que dice Stalin son sociológicas. Antropológicas y sociológicas. Claro. Sexuológicas. Ahora, volviendo al análisis de los que se quieren perenizar. Bueno, a María Antonieta y Luis XVI los decapitaron. Los decapitaron. Entonces, volviendo a esa lógica de los que se quieren perenizar en el poder, que todo fue esta tendencia de los socialistas del siglo XXI, también convirtieron el ejercicio del poder, ¿no?, en un culto a la personalidad. Así es, totalmente. Entonces, en Bolivia, tú lo que más un poco como Hitler. Yo creo que Hitler fue el primero que dentro de una república tuvo culto a la personalidad. No sé si antes, no sé si los Césares en Roma, ya me pierdo porque acuérdate, no soy tan erudita como ustedes. Ya eso era la estructura monárquica. Sí te establecía eso. Cuando ganaba un general y entraba en Roma, obligaba a un empleado que le diga en el oído, eres mortal, para que no te vayas y no te creas un gran hombre. El problema, que bien lo señala Stalin, es que en Bolivia, siendo él un presidente, digamos, indígena, que viene de abajo, el palacio presidencial es extraordinario, el avión presidencial cualquiera lo quisiera tener, entonces hay un culto a la personalidad, lo cual es malo. Fíjate, Eloy Alfaro, y un gasto excesivo del impuesto de la gente. Eloy Alfaro quitó en 1900 que se le diga al presidente su excelencia. Antes se le decía su excelencia. Que se le diga simple y llanamente, eso me señor presidente. Que vino para la Real Audiencia de Quito, y obviamente también por ciertos temas que tienen que ver con España en esa época. Claro, pero el culto a la personalidad aquí es terrible en América Latina. Mientras que en Europa... Pero tenemos en nuestro código genético eso, ¿no? Exacto, lamentablemente eso lo vamos. Y hay otra postura, que es la postura del derecho natural y del derecho positivo. El derecho natural es que los hombres nacemos con derechos, y el derecho positivo que quieren imponer estos pseudos líderes es que a través de las leyes se impongan sobre el derecho natural, que es el nuestro. Es el derecho consuetudinario. Sí. A ver, acláreme el tema. Señores eruditos, yo aquí estoy con eruditos. Nosotros tenemos al nacer un derecho natural. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la independencia, etcétera. Estos pseudos líderes, a través de la ley que se llama derecho positivo, quieren imponernos
cortapisas a nuestro derecho, que son derechos fundamentales. Entonces todos estos líderes a través de la ley quieren controlar. Fíjate, la ley digamos que controla los medios, la ley de comunicación, la ley de comunicación no nos dejaba fácilmente opinar. Casi, LOCA. Y la ley de educación quitaba la oportunidad que vayan a las universidades. No ese derecho positivo manejado por estos pseudos mesías, cuando nosotros como derecho natural tenemos esos derechos. A ver, doctor, exacto. Yo pregunté y voy a volver a preguntar. Sí. ¿Bolivia es un estado fallido? Primero. Segundo, ¿qué representa qué incidencia tiene la renuncia de Evo Morales para América Latina, en donde hay gobiernos que todavía tienen la ubicación del socialismo del siglo XXI como ideología de ejercicio del poder, y otros que están pugnando por retornar a esa línea? Bueno, yo contestaría que Bolivia nace mal, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Bolivia era el Perú. ¿Nace mal de qué? ¿De Bolívar? No, Bolívar era el Perú. Había el Alto Perú y Perú. Y Bolívar era el Alto Bolívar, Perú. Si viene Simón Bolívar y lo divide, y le pone Bolivia. Ajá. Por eso es que los peruanos no quieren a Bolívar. Entonces nace una no situación, quieren a San Martín. Quieren a San Martín, a pesar de que Bolívar hizo más. Claro. Pero ya eso es una discusión histórica, pero nace en una situación geográfica y difícil. Hay una ciencia que se llama la geopolítica de Raxel, que dice que el territorio va con la persona. Si a esto le sumas, Mariela y Stalin, que le quitan la salida al mar, porque viene en una pelea con Chile y Chile le quita la salida al mar. Eso fue terrible, desde el punto de vista, y ellos tienen además marina, es injusto que haya un estado que no tenga salida al mar. Entonces Bolivia, Paraguay tampoco lo tiene. Sí, Bolivia tiene todos estos problemas. Pero lo de Bolivia fue muy fuerte. De hecho, se dice que un día se paralizó todo el país. Hay un cuento, yo no sé si es un mito urbano, que dice que cuando pasó esto, un día todo el país, todos los bolivianos se quedaron como en shock. Claro. O sea, porque realmente el hecho de que no haya una salida al mar fue terrible para ellos. Yo me acuerdo, y la comparación no es la que Mariela lo dice tan bien. Yo me acuerdo que cuando nos todo lo que diga Mariela está bien. Pero yo me acuerdo cuando nos quitaron Salinas, yo me indigné. Perteneciendo a la provincia del Guayas. Imagínate que nos quiten la salida al mar. Claro. Y a mí que me hubiesen quitado la manga del cura. Yo también estaba bravísima de que nos quisieran quitar los guayasenses la manga del cura. La manga del cura. Nunca he estado en la manga del cura, pero la manga del cura es mía. Es mía. Porque soy manavita. Usted puede aceptar que le quiten al cura, pero no la manga. Exacto. La manga del cura es un lugar, que linda con el Guayas, pero pues está mucho más de ir al norte, sur, no me acuerdo. Pero siempre estuvo en disputa, pero hubo unas elecciones hace unos 2 años y todos los de la manga del cura quisieron ser manavitas. Manavitas, sí. Lo siento. Esta entrevista me encanta. Antes que viniera llegamos a la conclusión que en todos los indicadores que tenía en la economía, como es Evo Morales, la única pobreza que cerró la brecha es la de él. Es la de claro, exacto. Sí. Pero en todo caso sí mejoró Bolivia. Yo estoy en contra de todo lo que él ha hecho, de lo que representa, pero hay que ser justo. Sí mejoró Bolivia. Él creía en una reserva monetaria que aquí no se creía en la década ganada o en la década llamada ganada, ¿no? El problema de él es y que se quedaron sin reserva monetaria y eliminaron todas las reservas. Exacto, y que de hecho se le pide un préstamo a Evo Morales de parte del expresidente Correa, y yo creo que le pide 1.000 millones, puede ser, no sé la cantidad exacta, pero él le da la mitad. Claro. Y fue una forma de decir, a ver, o sea, yo me hubiese sentido pésimo que mi pana, o sea, mi yunta, o sea, yo le pida 1 y me dé 500, es decir, ¿viste más? O sea, que no confía que yo le voy a pagar, ¿o cómo es la cosa? Mal repartido. O sea, mal repartido. Y de hecho, cuando vino Morales acá, y lo increpó. Sí, claro. Al expresidente Correa y le dijo, ¿y usted por la serie de guardaespaldas que le habían puesto y una serie de sí era distinto. El problema de Morales es que se quiso quedar más del tiempo perennizado, y eso en la vida todo es cambio, la democracia es alternabilidad. Sí. Bueno, y también deberían ser mucho más cautos presidentes, porque por ejemplo en los políticos suecos son más pobres que nadie. Y yo creo hay un video, y ahora que pobres o modestos en su accionar.
A ver, son modestos en su accionar, perdón, son modestos en su accionar. Cuando ellos deciden ser diputados, les dan un departamento de 40 metros cuadrados. Claro. Ok, durante toda la semana lavan su todo, y tienen baño comunitario y cocina comunitaria. Así y a eso se tienen que someter durante los 4 años que son legisladores. Y si no quieres someterte a eso, pues no seas político. Entonces, vamos a ver, pues, si a los políticos, o sea, les encantaría... Pero es que pues, aquí... Es otro concepto. Aquí los políticos... ¿Qué concepto tiene la política? El servir. El servir. Esa es la condición total, básica. Ahora, ética, hay moral de la políticos política. fabulosos. Ojo, yo no estoy en contra de todos los políticos. Hay excepciones. Hay muy buenos políticos excepciones. y hay otros políticos que realmente juegan muy bien su ajedrez y que me gustan. Así que, y que tiene que ver, y que se comportan de acuerdo a la circunstancia de Latinoamérica, porque yo solamente estoy haciendo un ejemplo de lo que son los países escandinavos, más no que se pueda aplicar acá totalmente porque somos de otra cultura. Bueno, completemos el concepto de la política. Es para servir, no para servirse. Y hablemos de lo que se sirven y llevan al caos, a una república, a una institucionalidad, a una democracia. Y es la falta de valores. Es la falta de valores. Eso es, de eso estamos plagados. Hay una ausencia de valores, como dice Carlos, terrible. Platón hace mucho tiempo, Mariela, escribió un libro que se llamaba La República de Platón, que es una república ideal, donde decía los que mandan siendo hombres o mujeres, y Platón lo decía hace muchísimos años, la mujer puede dirigir, tienen solo que dedicarse a dirigir, pero no pueden ser ricos. Los comerciantes deben ser ricos, pero no pueden tener poder. Y los militares tienen que tener condecoraciones y dedicarse a lo que tienen que hacer. A la parte hay dichos populares sobre pero eso. Aquí todo una verdadera sociedad. Zapatero a tu zapato. Claro, coloquialmente Eso quedó más. Estoy tratando de poner, de no perder la esencia de este programa. Claro, si aquí somos coloquiales y hablamos lo que es ñaños. Pero definitivamente lo de Evo Morales, como dijo Ricardo Montaner en un Twitter, tengo que decirlo, lo dijo Ricardo Montaner, no lo digo yo. Usted repítalo. ¿Y qué lo dijo Montaner? Qué alivio, uno menos. Ayer. ¿Ah? Qué alivio, dijo, uno menos. menos de qué y para qué. Ya, pues usted ya interpreta el resto. Eso dijo Ricardo que Montaner. Stalin va al análisis sociológico. ¿Qué pasa? Pero fue un tuit de Ricardo Montaner, cantante muy lacónico, venezolano, muy lacónico ese tuit. que lo retuiteó el mundo entero. Claro. Y fue realmente reposteado y utilizado en todos los medios tradicionales. Claro. Porque en muy pocas palabras él dijo algo que de repente era el sentir de mucha gente y que no se lo decía. Claro. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con la señora Áñez? Ella es de transición. Total. Y me imagino que pronto habrán otras elecciones. Ya ha dicho ella que lo primero que va a hacer es convocar elecciones. Claro. Obviamente cambiar el tribunal electoral, que es mañoso, con personas de probidad notoria. Claro. Y que su periodo va a ser solo de transición. ¿A dónde se encuentra eso de probidad notoria? Probidad, ¿Dónde compramos eso? ¿Dónde se exhiben esos personas que sean... es que en el Ecuador, como en Bolivia, en América, sí habían antes. ¿Ah? Lo que pasa es que cada vez en la política se coge, pero obviamente... Pero aquí tenemos algunos, pero no los vamos a dar. Claro, queremos que estén con nosotros. Hay gente valiosa. Hay gente maravillosa, obviamente. Lo que pasa es que cada vez menos se quieren involucrar en política. Ahora, yo quiero preguntar algo, Carlos y Mariela. Y antes de ir a contestar lo que ha planteado Mariela, ¿cuál es el futuro de la nueva presidenta? Ok. Quiero preguntar cómo se llegó a esa sucesión y no se llegó a lo que dice Evo Morales, a una dictadura civil, militar, policial, porque podrían haber hecho un triunviro. Así es. Deme una respuesta que tenga que ver con la fortaleza de la institucionalidad de un Estado de Derecho, o deme una respuesta que tenga que ver con la madurez de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha pasado? Bueno, desde mi punto de vista lo que ha habido es madurez de las Fuerzas Armadas, madurez de la policía, porque no intervinieron en el asunto. Fue el pueblo el que sale a las calles. Y la policía dice, no podemos 2 millones de personas. No Creo que nunca ha habido una intervenir. manifestación tan grande en el mundo entero. Y las Fuerzas Armadas le dicen, sugerimos que renuncie, pero digamos no intervinieron. Entonces eso dio lugar a que el presidente Morales tomara esa decisión. Sé que lo pensó mucho, sé que al principio quise irse en su avión, pero después renunció en una cadena de televisión
con el vicepresidente que también renunció, el del Congreso que también renunció, y esta señora, mujer valiente, asumió la sucesión. Porque bien pudo también... Claro, hacerse la loca. Ahora, ¿por qué se dice? Estoy desbaratando fake news. Claro. Se dice que se fue a Argentina, pero que Fernández no lo dejó aterrizar. ¿Eso es cierto? No. Eso no es verdad. Sé que hay algunos países que no quisieron darle, digamos... asilo. Paso en el avión. Acuérdate que la soberanía va también en la parte espacial, en el espacio aéreo. Si usted va en su avión, Mariela, no se pase donde no tiene que ir. Pero Mariela, no todo el mundo le da. Bueno, aunque te dan visa y pase. No hay límite. En este país, señores, no se necesita visa para estar alrededor de todo el país. Yo estaba lo dijo nuestro vicepresidente, Mariela, punto. Yo estaba llegando, ¿para qué? Me llamó el cónsul. Y me encantó eso me llamó el cónsul honorario de España, el doctor Rizzo, y le digo, me dice, ¿dónde vas? Le digo, estoy donde Mariela Viteri. Después te llamo, me dice, eso es más importante. Así que así es. Ya tuvo líos morales cuando a Snowden le quisieron dar asilo en Rusia. Tú te acordarás. Morales decidió viajar a Rusia y dio unas declaraciones a la televisión rusa en español diciendo que él estaba a favor de Snowden. Estuvo 3 días y el momento en que él se va del aeropuerto, Snowden se desaparece. Seguramente se quedó dormido, se metió en el baño, yo qué sé. Y pensaron que Morales se lo llevaba en el avión. ¿Ya? Y en el espacio aéreo de todos los países no le daban permiso para que el avión pueda, digamos, llegar a ese estado y poner gasolina. Le decían, está negado el permiso. Soy el presidente de Bolivia. Sí, señor, está negado el permiso. Llegó a España y la policía ingresó al avión presidencial diciéndole... Con la justa, pues ya no tiene gasolina. Le traemos café. Era bien para ver si estaba Snowden. No. Es decir, ya Morales ha pasado. Hay cosas curiosas dentro de todo esto. Qué increíble. Bueno, pero finalmente llegó a México. Llegó a México. Donde López Obrador, que yo no sé el análisis sociológico de Stalin sobre este señor, que es muy especial. López Obrador, no sé si tú lo habrás leído sobre él, pero es muy especial. Bueno, ojo, Rusia ya reconoce a Áñez como presidente de Bolivia. Salió hoy día en un periódico, ¿no? Bueno, además otra cosa, que la presidencia de Bolivia es una presidenta de transición. Esto es muy importante. Porque, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que los juegos de interés alrededor de esta inestabilidad, ¿no es cierto?, se articulen con ella y le propongan hacer un gobierno de coalición, y le digas, todavía no convoques, quédate hasta el otro año, un año más, hasta consolidar toda la estructura, el gobierno y acomodar el país. Entonces puede ocurrir una cosa de esa que es forzada también. Sí, pero eso sería, digamos, cambiar la lectura que el pueblo boliviano tuvo de nuevas elecciones. Es decir, quedarme sería... Claro, o sea, no hay que jugar también con lo que el pueblo... Fíjate que ella dice, voy a convocar, pero no dice cuándo. Porque el tema es que ella tiene que armar un Consejo Nacional Electoral, tiene que armar una estructura, un gabinete, definir política. Es complicado. Pues se te va a llevar eso, ¿cuánto? 4 meses. Frente a la lectura del pueblo que dice, no, yo quiero elecciones ya. Tendrá que hacerlo lo más rápido. ¿Ustedes creen que una mujer no tiene esa capacidad? Sí, totalmente. Yo creo que este es el siglo de la mujer. Por favor. Yo estoy seguro que este es el siglo. En la universidad, mis mejores alumnas son mujeres. Largo. Tú sabes que el otro día estuve aquí un psicólogo y dijo que con el tiempo las mujeres se van a volver más varoniles y los hombres más femeninos. Me pareció interesante. Me parece una exageración. Yo estaba... por decirlo menos. Por la voz de protesta. Vayan, le doy el número, hablen con él. ¿Lo dijo acá o no, Pacho? Sí. Mariela, estaba leyendo está yo. Y lo puedes ver, Mariela. Estaba leyendo Pacho, ¿sí fue o el mensaje llega distorsionado? Yo no sé por qué tú le crees a Pacho y no a mí. No, yo me pregunto. O sea, a ver, como... Mira, está... hay que constatar. Es porque son hombres. Lo dijo en broma. No lo dijo en broma. Lo dijo porque te vio a ti, Pacho. Cuando yo estaba leyendo sobre un libro de las profesiones, y dice que la mujer va a triunfar en todo. Por ejemplo, medicina, que es mejor la mujer
porque la mujer tiene habilidad en las manos. No, y la operación es cortar y coser. Lo que yo no soporto es mujeres pilotos de avión. Bueno, lo que pasa es que las mujeres tienen más destreza que nosotros. Más destreza en la mano, pero no, de muchas habilidades. Algo que me llamó la atención, pero para viajar al espacio, la mujer es más apta, porque dice que el viaje al espacio hay una serie de cambios de temperatura que los tiene la mujer, digamos, en un momento determinado. Claro. Entonces dice, la mujer es más apta para viajar al espacio. ¿De verdad? Sí, estuve leyendo hace poco. Pero bueno, lo que pasa, yo creo que hay profesiones para lo uno y para lo otro. Claro. Yo todavía soy de esa camada. De esa camada. Todavía creo que que la mujer debe hacer tal cosa y no lo que hacía luego. Pero no te refieres a solamente lo de los platos. No. A esa variedad de actividades. No. Yo, por ejemplo, si una mujer es piloto de un avión, o sea, prefiero que sea un hombre que maneje. Porque el hombre como que se orienta más. Que una mujer incursione en eso, claro. No, yo no, ¿sabes por qué? Porque se puede estar pintando las uñas. O sea, prefiero que el hombre esté bien concentrado en donde vamos en el avión. Marielita, pero ¿quién es la piloto del hogar? ¿De quién? Del hogar. Obviamente nosotros. Es un piloto del hogar. La nave más difícil de manejar. Sí, bonito. Que no sea la nave del olvido. Acuérdate que... Pero no le doy un avión tan fácilmente. No le doy. Prefiero un macho. Ya ves. Y después reclama derecho. Después reclama... No, espérate, pero hay otras cosas. Hay otras cosas que realmente... Después habla de los machos. No, para el amor estamos también para otros. Podemos dirigir empresas, podemos ser presidentes de naciones. Ya le he dicho que la empresa más difícil de dirigir. ¿Por eso? Es el hogar, es la familia. Y por eso dicen que la expresión matrimonio viene de madre. De madre. Matrimonio. Claro. Además, ustedes históricamente vivieron una etapa de matriarcado permanente que nos sometieron a nosotros. De matriarcado. Claro. ¿En qué momento? ¿Me puedes explicar? A ver, ¿en qué momento? Porque que yo sepa, las amazonas, que realmente eran mujeres muy valientes, existieron en una comunidad específica. Stalin ha tenido hoy algunos líos, yo creo. Sí, a Stalin le viene pegando. A Stalin le viene la mujer te pegó. La mujer le pegó hoy día. Eso se llama matricidio. Homicidio. Chicos, así como Tres Patines. Ay, no, Dios mío. Bueno, pero ya para finalizar, porque es la 1:05. Sí, me encanta que vengan, no se pierdan. No se pierdan de media. Óyeme, pero hay otro Invítanos más seguido, María. No, yo encantada, todos los viernes venga yo feliz. No, hay otro tema importante. Bueno, el próximo viernes voy a estar en Quito, qué pena. Pero bueno, en todo caso, no qué pena ir a Quito, me quedé ir a Quito, pero no voy a estar acá. Bueno, no podemos poner otra mujer el viernes. No, sin Mariela, no. La alternabilidad. Aquí queremos dictadura. No, aquí queremos dictadura. Bueno, Tatiana, le puedes decir a la Tatiana. ¿Quieres que Tatiana se siente aquí? No, Tatiana trabaja aquí con nosotros y hace noticias. Sí. La de Saruma. No, porque la escucho en tu programa. Tatiana de los Ríos. Con Bolívar la hiciste aquí. Poco más faltaba que se le sienten las piernas. Sí. No, tú querías que se sienten las piernas. Yo en verdad quería sentarme yo. Porque tú no lo podías hacer. En verdad quería sentarme yo. Tatiana es de los Ríos. Es buena persona. De los Ríos. Claro. Y tú la conoces. Yo le tengo mucho cariño. Tatiana empezó en recepción y ahora es la coordinadora general de revista. Por favor, que venga. Al aire, y periodista. Ella fue la primera periodista del grupo, inclusive antes que yo. Graduadita, muy valiosa, y trabajó muy estrechamente con César Monge cuando estaba acá. Y tuvo que, César, con todo el cariño que te tengo, tuvo que soportar a César Monge, porque César le escribía a las 4 de la mañana. De hecho, a César se le preguntó si él se había dado cuenta que la mujer había dado a luz, porque César estaba tan concentrado en todo, menos en lo que está la Tati por ahí. No. Se fue la Tati. Bueno, pero la Tati es una chica. Habrá otra oportunidad para Tati es el verdadero mensaje García. Tú a Tatiana le dices Tati. A las mujeres. Claro, está claro. No somos los hombres. Bueno, aquí trabajo con bastantes mujeres, ¿no? Sí. Pero me quisieron poner una operadora mujer y me negué. ¿Y cómo así?
Porque me gusta ver a estos hombres operar. Ahora, definitivamente. Hay más mujeres que hombres. En la radio. Pero en la revista sí hay muchas mujeres. Sí. Bueno, pero a ver, otro tema ya para finalizar, Chile. Con Chile estamos con un tema de que los jóvenes siguen reclamando. Sí. Hay imágenes apocalípticas, terrible. Se la describió en Twitter, cuando en una línea de teléfono se están columpiando 4 jóvenes y se ve al fondo una fogata, pues una humarada, una llama, y entonces tú ves esta toma y tú dices, esto no puede estar pasando en un país. Hay dos vertientes. Que era el milagro chileno. Claro, es que no había tal milagro. Pinochet cambia el sistema económico a un sistema neoliberal, y ese sistema lo siguieron todos los gobiernos de la Concertación. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero porque no habían cambiado la Constitución. Porque habían en Estados Unidos, señores, no se ha cambiado la Constitución, claro. ¿Desde cuándo? Pero este es el sistema. Solo se hicieron reformas, nada más. Solo se han hecho enmiendas. Pero la Constitución ha estado desde Washington. Pero este sistema económico neoliberal sí trajo injusticias sociales. Porque, por ejemplo, la educación era privada y muy cara, era muy difícil acceder a la universidad, la jubilación era privada y muy poca. Entonces hizo a gente muy, muy rica y en la clase media y media baja muchas injusticias sociales. Es decir, el reclamo era justo. A esto se ha unido una serie de anarquistas o de personas con intereses que tergiversaron la reforma, pero sé que hoy han llegado a un acuerdo entre la oposición con el gobierno, en el sentido de que van a hacer la reforma, van a plantear un plebiscito que dice... conformamos una asamblea constituyente, la mitad elegidos, la otra mitad con los legisladores que tendrán que dejar el Congreso. Otra propuesta es todos elegidos y, en fin, esa constitución aprobada de la una o de la otra forma irá también para población popular. Porque tengo entendido que ayer, no sé si es cierto o no, los militares y los policías le dijeron a Piñera, o resuelves esto o resuelves esto. Claro. ¿Eso es verdad? Sí, es que ayer circuló el caos social que se estaba dando. Entonces ya es una amenaza al presidente. Tienes que hacer algo. Claro, pero llegaron ya al acuerdo, gracias a Dios. Sí. Ahora, yo lo único, la lectura que tengo es que no sé si el acuerdo llega en el momento apropiado. Porque debe haber sido antes. Claro, porque toda la presión social que se está ejerciendo sobre el poder, no solamente sobre el gobierno, no solamente sobre Piñera, sino sobre todo el poder, sobre el Congreso, sobre todo, de la inutilidad de no haber tenido una lectura adecuada de las demandas insatisfechas que no se han solucionado, las brechas que cada vez han sido mucho más amplias de injusticias sociales y toda la cosa y de falta de oportunidad. Recordémonos que con Bachelet se inició el primer movimiento estudiantil que era exactamente el inicio de lo que hoy ocurre. Es decir, ha habido miopía de los estadistas. Entonces, ¿qué pasó con los gobernantes? ¿De derecha o de izquierda? Porque aquí quiero aclarar una cosa. ¿Bachelet lo fomentó? No lo fomentó, lo encontró. Continuaron el sistema desde el sistema principio. No lo era socialista, claro, pero mantenían el sistema neoliberal económico. Mira, que más gobiernos socialistas ha tenido Chile que gobiernos neoliberales. Exacto. Entonces, esto no es un problema de ideología. ¿Y Lagos? ¿No? Lagos estuvo la primera ocasión, tengo entendido. Pero era derechista. No, Lagos era de la Concertación. Ya. De la Concertación. La Concertación es el que más gobiernos ha tenido. Más gobiernos ha tenido. Ahora, ¿cómo te explicas que haya habido concertación durante 34 años, 32 años? Se hayan dado y ahora cuenta. todos se han dado cuenta. Y donde han estado alternando ideologías de gobierno y de poder diferentes, diversas. Claro. Y nadie ha tenido la lectura adecuada para responder a esa demanda social. Por querer ver el árbol no vieron el bosque. Señores, ¿ustedes están de acuerdo con lo que hizo Pinochet? ¿Con lo que ¿En hizo? qué sentido? Ajá. ¿Qué hizo? ¿En qué sentido? Nada, se las dejo abierta la pregunta. Yo pienso que no. Yo pienso que existieron violaciones fundamentales. ¿Y están de acuerdo con lo que hizo Allende? Tampoco, yo creo que Allende también violó los derechos humanos. Lamentablemente el uno era un extremismo de izquierda, el otro era un extremismo de derecha. Se fueron los dos polos. Yo considero que los polos hacen mucho daño. Las extremas. ¿Tú qué dices, Stalin? Bueno,
son momentos históricos diferentes. Pinochet le tocó gobernar con los militares y con el poder, con el monopolio del poder y de las armas, ¿no? Y luego tuvieron que matar hasta la otra opción, que era Allende. Entonces son dos momentos históricos y dos actores que marcaron en el mundo posiciones ideológicas, no solamente de ejercicio de poder, sino de visiones de respeto de derechos, claro, en el un ámbito y en el otro ámbito. Y de ahí creo que se fue enriqueciendo la necesidad en el mundo de montar una supraestructura, ¿no?, de los derechos humanos que claro, hoy ha venido cobrando bastante interés para proteger justamente el valor democrático, los derechos, la libertad y las instituciones. Y la base de lo que dice Stalin es fundamentalmente los derechos humanos no tienen ideología. No son de izquierda ni de derecha. Nada. Son derechos humanos y deben ser respetados. Son derechos fundamentales. Ahora, ¿para quién se crean los derechos humanos respecto al respeto? Y esto no me va a dejar, si me lo aclara. Se crean para evitar los abusos del poder y del Estado. Claro, por eso era absurdo. Frente a la sociedad civil. Era absurdo que Correa decía, ¿por qué no respetan los derechos humanos del Estado? Si el Estado es el que tiene la fuerza. Es para los ciudadanos, para el ciudadano común, claro, que tenga ese respeto, esos derechos. Claro, que ese Estado no pase esos límites y agreda y afecte eso. Hemos estado conectados. ¿Por qué no van a votar en las próximas elecciones del 2021 acá en el Ecuador? ¿Qué? Habrá por ti, ¿Quién Mariela. es candidato? Por ti. Te lanzamos de candidata, Mariela. Esta es una opción. Tú eres una opción importante. De una vez estaríamos felices. El lanzamiento oficial a la presidencia. Nos tienes a los dos. Mariela Viteri. Estamos en tu buró político. Ole, torero. Acepta. Yo no me meto en política, aquí pero tengo a Paquirri y el Juli. No, tú nunca te has metido en política. ¿Cómo te manejaste en el tiempo del expresidente Correa? No, con prudencia. Traté de no. Yo lo conocí en la universidad. ¿Tú fuiste también? Claro, tenía una amistad. ¿Cuántos años tienes tú, Carlitos? 57 cumplí el 9 de noviembre. 57. ¿Pero por qué lo conociste en la universidad? Lo conocí porque él era de economía, yo era de derecho. Es verdad. Tuve él era presidente de la federación, me nombró presidente del Año de la Paz, que en esa época era, y tuve una relación cordial, pero no coincidía con sus ideas. Independientemente, él era una persona... No estaba metido. Pero sí pienso que a Correa se le fue, digamos, ser estadista es mucho más. Y yo creo que a veces él puso la amistad sobre los intereses del Estado. Y eso es terrible. ¿Tú qué dices, Stalin? ¿Tú cómo te manejaste? Con el expresidente de Rafael Correa. Bueno, tuve una relación áspera, si se quiere. ¿Por qué? Porque como hacía radio, lo entrevisté algunas veces, unas 4 o 5 veces, y algunas de esas entrevistas fueron entrevistas muy, muy ásperas. Bueno, y creo que normalmente nunca fuimos confrontativos. O sea, no es que fui un blanco para él ni cosa por el estilo. Claro. No. Yo tuve una experiencia. Yo salí delegado de la Universidad Católica de los Profesores a la Asamblea Universitaria, que es la representación de todas las universidades, de los profesores y los rectores. Y habiendo ganado en Guayaquil, el rector de la universidad me dice... ¿Quién era en esa época? El rector actual, Mauro Tofanini, me dice, creo que el gobierno está en contra tuyo, porque dicen que tú en televisión atacas al gobierno. Entonces yo le dije, mis criterios siempre son técnicos, no políticos. Pero sí me molesté en ese momento y quise llamarlo para decirle por qué estás en contra mío. Pues pero preferí después no hacerlo y gané la elección. Igual salí electo a la asamblea universitaria, pero sí me molestó porque yo siempre di conceptos técnicos, no conceptos políticos. Y me dijeron, tu candidatura está vedada porque dicen que eres enemigo del gobierno. Pregunto yo, si en este caso, no siendo enemigo, ya uno lo alineaban, ¿cómo habrán sido las personas que por actividad política estaban en contra? Una situación de persecución. Ahora, terrible. Mariela, ¿cómo se llevaba con...? ¿Cuál fue ahora va la pregunta. La repregunta. Yo encantada. Yo realmente nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo. ¿No? Nunca tuve la oportunidad porque pues creo que alguna vez fue a Radio Fuego y lo entrevistó en esa época. En ese momento hubo una ronda que estaba el doctor Guevara y estaban otros políticos que no me acuerdo quiénes eran. Y pues allí fue la primera vez que lo vi. O sea, luego
la primera vez que lo conocí y pues ya luego nunca más lo volví a ver, pero también lo viví en la política universitaria, porque yo estaba en trabajo social en el año 87, cuando él todavía era parte de el consejo, no sé, pero ya se había graduado, pero obviamente se hablaba de Rafael Correa dentro de la federación. Y me acuerdo que el primer así como dolor que tuve con él fue la pensión diferenciada de la Católica. La pensión diferenciada. Que realmente fue digamos que impactante para mucha gente. Y yo dije, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Y yo lloraba. Y después hoy no. O sea, yo me acuerdo haber estado en el aula Leonidas Ortega en una entrega de premios a los estudiantes y haber visto una chica de lejos, muy guapa, y haber preguntado, ¿quién es? Me dice, Mariela Viteri. Y digo, ¿qué estudia? Trabajo social. Por favor. Porque en trabajo social no es que eran tan guapas. Mariela era guapísima y destacaba. Perdón, doctor. Es guapísima. Claro. Es guapa. Es guapísima. Pero imagínate ahora, en estoy esa hablando época, de la época. No, imagínate en esa de la época Marimar. era terrible. Era Marimar, recién llegada de Bahía. Pelo largo ensortijado. Con minifaldas que nadie usaba minifaldas. Solo yo llegué como brasilera. O sea, realmente. Yo me acuerdo de ver. Y salí con algunos. De hecho, abogados ahora, muy conocidos, pero que tuve una relación. 3 nombres, por favor. No puedo decirlo. No puede decirlo. Aunque ganas no le falta. No, porque ya. No, por respeto, obviamente, porque son hombres que ya están casados. Pero bueno, pero en todo caso, era muy bonito estar en el edificio principal. Claro. Muy bonito. La Católica era pequeña. Un ambiente muy agradable. Un ambiente muy interesante. Mientras ustedes disfrutaban ese edificio al frente, yo estaba al frente en la Universidad de Guayaquil. Tú estabas en la Universidad de Guayaquil estudiando sociología. Es que sociología no había en la Católica, había literatura, ¿no? Que era otra cosa, que no era sociología, no. Y si hubiese estado sociología, nos hubiésemos visto porque hubiese estado en el edificio principal, que era el tipo de carreras que se seguían allí. Ahí. Ajá, claro que sí. Ahora, ya para finalizar, lo más destacado de la semana, pues Isa, cuando le dice a nuestro vicepresidente que no vaya por ciertos lugares y el vicepresidente Otto Sonne-Holzner con una soltura y realmente con una gracia también y diciendo la verdad ante todo de una manera técnica. Yo no necesito visa, vamos a responder con trabajo. Así es. ¿Qué? Bonito. Y después lo destacado de la semana. Está muy bien. Y hay otro destacado. Vamos a hacer destacados de la semana solamente cuando nos reunamos. Para aumentar la continuidad de lo que dice. Y después sale el presidente, dice, señores, quiero ministros de territorio, no de escritorio. Muy bien. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Cómo te quedó? De nuestro presidente Lenín Moreno. Excelente. Así que todos a la al calle, territorio. Claro. Eso es la manera de aproximar el poder al pueblo. Me encanta. Muy bien. Bueno, eso es agregado mío, ¿no? Excelente. 1:21, chicas, gracias por estar acá. Ojalá nos volvamos a ver. Sí, vienen en 15 días, porque el próximo viernes voy a estar en Quito. Me encantaría volverlos a ver. No, debe ser cada semana. Usted dijo cada semana. Pero es que me voy a Quito. O si no, Tatiana, pues. Ya sabe, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que de aquí a 15 días, ¿qué pasará? En Latinoamérica pasa tanto. Semana pasan tantas cosas. No, pues imagínate todo el resumen en 15 días. Un besito, chicos, gracias. Gracias, Mariela. Gracias, Talí Poveda. Me encanta tenerlos. Gracias por estar acá. Me despido y nos oímos el día lunes si Dios lo permite. Bye, chao, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.